miembro de la Asociación Gastronómica del Paraguay, propietario de varios restaurantes. Con él vamos a conversar bastante sobre este rubro y cómo le está afectando esta crisis. En un momento más se irán sumando el doctor Mario Paz, abogado, especialista en el área laboral, y también el doctor Raúl Vera, abogado, presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay, con quienes vamos a estar conversando más acerca de la situación de la banca y las finanzas en este momento. Entonces, bienvenidos todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias por participar. Las preguntas las vamos a ir recibiendo por el chat y las chicas que nos están ayudando desde la oficina van a ir pasándonos para que podamos coordinar con cada uno de los panelistas. Antes de arrancar, me gustaría comentarles un poco acerca de ICC. Mi nombre es Mariceli Ibáñez, para los que no me conocen. Actualmente estoy como presidenta de ICC Capítulo Paraguay. La International Chamber of Commerce, en inglés sus siglas ICC, fue creada en el año 1919, después de finalizar la Primera Guerra Mundial, justamente para ayudar a mover nuevamente el comercio y la inversión entre las naciones. Fueron llamados en su momento como mercaderes de la paz porque ellos tenían la convicción de que moviendo y generando comercio se volvería a restablecer la paz en el mundo. Entonces, esta es una organización que nace con ese objetivo y hoy más que nunca vemos que nuevamente el rol de ICC a nivel mundial va a ser fundamental para establecer las nuevas reglas de juego que va a tener el mundo después de esta pandemia. Estefi, si me ayudas con las siguientes láminas. Bueno, ICC está en más de 130 países del mundo, representa a más de 45 millones de compañías. Por eso se la conoce como la voz del empresariado a nivel mundial. También es muy conocida, quizás escucharon hablar de la Corte Internacional de Arbitraje, que está en París, que es una institución que registra más de 20.000 casos desde su fundación en 1923. A ver, ahí estamos, nuevamente con la pantalla. Bueno, rapidito para avanzar, algunas de las actividades que tienen de ICC es promocionar y apoyar el diseño de políticas públicas. En este momento se está trabajando fuertemente con todos los organismos internacionales para esto. El diseño y normas de reglas para empresas, centro de soluciones de controversias y las capacitaciones institucionales, que hoy más que nunca la universidad virtual que tiene ICC es de gran importancia y se está utilizando muchísimo. Allí pueden ver algunos de los beneficios de participar, de pertenecer a ICC, a esta cámara. Y lo que sí me gustaría comentarles es que en este momento, por ejemplo, ICC está negociando tanto con el G20, con la Organización Mundial de Comercio, para salvar a las pequeñas y medianas empresas. Hay toda una campaña que está haciendo ICC a nivel mundial con todos los países para que podamos ayudar a salvar a las pequeñas y medianas empresas, porque se las considera la columna vertebral de la economía mundial. También hay avances importantes que les vamos a ir comentando a medida que se vayan concretando con la Organización Internacional del Trabajo para hacer acuerdos mundiales, de manera de poder ceder de todos lados para poder mantener los trabajos y los puestos de trabajo en todo el mundo. Entonces, con esto yo termino por ICC y quiero pedirles primero a Ernesto y después a Alejandro si nos pueden dar una rápida visión de sus gremios, de sus actividades, qué es lo que están en este momento haciendo y cómo están viviendo esta situación sus miembros sobre todo. ¿Cuáles son las principales inquietudes y cuáles son las principales trabas
y ojalá algunas luces que estén viendo al final de este túnel. Ernesto. Sí, Maricel. Bueno, no sé si se me escucha bien. Perfecto. Ok. Bueno, realmente es como el tema del virus. Tenemos poca información, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que, en este análisis, tiene que ser siempre positivo, pero hay que mirar y poner cable a tierra en las cosas que decimos, ¿verdad? Me parece que es importante también eso, ¿verdad? Ni sobreestimar lo negativo, ni tampoco esperar un milagro, digamos, a partir de 60, 90 días, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto yo creo que todos estamos aprendiendo a poder construir una nueva normalidad y entender también de que esto va a ser un tema bastante más largo que 60 o 90 días. Con lo cual yo creo que lo importante es, hoy se rompieron las reglas a partir de y tenemos que hacer el pensamiento fuera de la caja, ¿verdad? Out of the box, como se dice, y buscar mecanismos totalmente innovadores para poder pasar este puente. Hay que construir un puente que no va a ser de 60, 90 días, va a ser un poco más largo y volver a pensar cómo vamos a volvernos relevantes como empresas para nuestros clientes en esa nueva normalidad. Perfecto. Obviamente, me imagino que todo esto tendrá que ser muy bien coordinado entre sector público, sector privado, porque si no, va a ser mucho más difícil encontrar una solución en el mediano plazo, corto y mediano plazo. Sin lugar a dudas. De hecho, la ley de emergencia ya fue una iniciativa privada que se le llevó al Ejecutivo y el Ejecutivo se movió muy rápido también con el Congreso, ¿verdad? Una novedad que tal vez puedo comentar también es que estamos trabajando en una ley 2.0 a la ley de emergencia, que tenga que ver, digamos, con otras cuestiones que le falta a la ley. Okay. Perfecto. Gracias, Ernesto. Alejandro, ¿qué puedes contarnos de tu sector tremendamente golpeado por esta crisis, por esta pandemia y con panoramas bastante inciertos como todos, pero creo que más inciertos que muchos otros? ¿Cómo está viviendo tu gremio? ¿Cómo ven las próximas acciones de aquí al corto y mediano plazo? Buenas tardes. Primero, rápidamente explicar que el año 2019 para nuestro gremio había sido un año muy malo por la recesión que había afectado al país. Eso nos hizo terminar el año en malas condiciones porque si bien el PIB fue neutro, nuestro gremio fue negativo porque lo primero que se corta en un periodo recesivo es la recreación. Con ese panorama enfrentamos enero y febrero, que son meses estacionales muy bajos, y ahí entramos en marzo, donde ya empezó el coronavirus. ¿Qué quiere decir esto? Que nos encontró sin flujo de cajas, sin capital de trabajo, en el peor de los escenarios. Nuestras empresas hay desde pequeñas, medianas y lo que ellos llaman grandes del Estado, que son empresas que tienen más de 50 empleados, están totalmente paradas. Lo único que están trabajando es el delivery, que se dedican exclusivamente al delivery, tipo la de alguna de las pizzas. El resto, las facturaciones que uno tiene por delivery son del 5%, no llegan ni al 10%. Con lo cual, la situación es caótica. Estamos trabajando muy cerca con la ministra Liz Kramer, que nos está ayudando muchísimo, y eso hizo que sacaran la ley de emergencia que sacó el Congreso. El problema que tenemos ahora son lidiar con las burocracias. El Ministerio de Trabajo parece que estuviera trabajando en otro planeta, frenando todo y poniendo, digamos, más requerimientos de los necesarios cuando estamos en una emergencia. Y esta emergencia la conocen todos porque la decretó el gobierno y está bien decretada, o sea, nadie se pone a discutir eso, pero no nos dan las herramientas como para poder pagar los subsidios a los empleados que están suspendidos. El IPS también está frenadísimo porque está esperando que el Ministerio de Trabajo le dé la anuencia sobre cada caso,
con lo cual la ministra hoy salió a decir que habían en el fin de semana autorizado 25 casos de, no sé si tiene 300 o 500. Digamos, lo que no están teniendo en cuenta es que atrás están los salarios de los empleados. Después estamos trabajando en el BNF, estamos de capital operativo para poder pasar este momento, y el BNF está rebalsado. Y tenemos en la banca privada todos los fondos que le ha destinado a AFD, y ninguno de los bancos privados dice que está en condiciones todavía de implementarlo. O sea que la situación es muy mala. ¿Están trabajando en algunas ideas en conjunto como gremio, como asociaciones, específicamente para el rubro de ustedes? Sí, nosotros estamos trabajando, estamos unidos como 400 empresas, todos los sectores. Digamos, no podemos comprender que el Ministerio de Trabajo diga que solamente los subsidios van a ser para las pequeñas y medianas empresas, cuando una empresa de 2 restaurantes ya para ellos es grande, y la excusa que nos ponen es que se les dio nada más que 100 millones del presupuesto de los 1.600, y por el otro lado vos ves que se le da para el sueldo del Estado, que no viene al caso decir si son justos o no son justos, pero se da 600 millones, y se habla de que las empresas que dan movimiento a la economía de este país son todas las pequeñas y medianas empresas que manejan el 80 al 90% de la economía y es la parte productiva de este país. Si los 100 millones son escasos, hay que salir a pedir más fondos para poder dar esos subsidios, mientras nosotros seguimos cerrados, porque nosotros, y en eso coincido con Ernesto, el mejor panorama que nosotros vemos es que esto se va a recuperar de 10 a 12 meses, los volúmenes anteriores de venta. Quiere decir que durante todos esos meses vamos a tener que trabajar a pérdida o con muy poco personal. Entonces, durante ese periodo es que tiene el Estado que salir a pagar subsidios para los empleados que o van a estar suspendidos o van a estar desvinculados porque no hay fuente de trabajo. Entonces, ustedes no están viendo hoy una alternativa diferente, alguna modalidad, digamos, de corto plazo que pueda de alguna manera ayudar a defender esos puestos de trabajo? Porque la realidad es que nosotros necesitamos comer todo, ¿verdad? El rubro gastronómico, si bien por un lado quizás los restaurantes, por ser áreas públicas, están más castigados, hay otros rubros que les está yendo relativamente bien o mejor que al resto, por ser alimentos, ¿verdad? Primera necesidad. ¿Ven ustedes alguna opción de reinventarse, de adaptarse de alguna manera diferente durante este periodo de crisis profunda? Te voy a ser sincero, la única forma de reinventarse en este momento es bajar costos por todos lados para estar lo más ligero posible para el momento de poder reiniciar las operaciones. Eso implica suspensiones o desvinculaciones. No hay otra. El rubro comidas, si bien vos me decís que es comidas, pero el problema es que la gente siente que no sabe si va a tener salario en los próximos meses y por ende tiene que bajar gastos. Entonces, ir al supermercado, que son los que se van favorecidos por las necesidades, pero va a comer delivery menos veces porque va a salir más caro que hacer una comida en casa. O sea, es razonable y es entendible. Por eso es que nosotros necesitamos la ayuda del gobierno, porque la mayoría, el 90% de las empresas gastronómicas están sin fondos como para poder ni pagar los salarios caídos de marzo, de lo que se trabajó, ni poder afrontar el capital de trabajo necesario para reiniciar la operación a partir del momento que se reabran las puertas. O sea, necesitamos sí o sí los préstamos del AFD, necesitamos sí o sí que el BNF trabaje con los préstamos para capital operativo y refinanciar con AFD las deudas que uno tiene a 7 años con 2 de gracia. O sea, se necesita flujo, y el flujo viene de ese tipo de iniciativas. Si no, va a ser imposible que la mayoría de las empresas gastronómicas puedan salir a flote. ¿Y qué pasa con las empresas más pequeñas que no tienen acceso a préstamos? Que hoy no acceden, no califican para un préstamo bancario. No, bueno, pero sin embargo, el BNF tiene para las pequeñas y medianas empresas préstamos específicos para capital de trabajo, o sea que, y esos deberían salir más rápido. El problema es que el BNF, claro, estaba preparado para trabajar con determinada cantidad de requerimientos y de repente lo tiene multiplicado por 100.
es imposible que responda rápidamente. Lo lógico sería, y lo deseable sería, que esos préstamos del BNF se puedan tramitar también ante los bancos comunes con los que trabajamos todas las empresas. Entonces sería mucho más fácil. Entonces, esos préstamos Es como que los bancos para cambiar de privados... trabajo, para que las puedan ser tramitados a través Ajá, de los ok. bancos privados. Te perdemos un poco en el Sí, audio. Pero resumiendo, lo que entiendo es que tu sugerencia es que, bueno, obviamente que el BNF salga más rápido con este tipo de préstamos para capital de trabajo para las pequeñas y medianas empresas y que idealmente los bancos privados puedan ayudar en la gestión y en el proceso de esas solicitudes de préstamo para agilizar este proceso. Sería eso, resumiendo. bueno, Sí, realicen a través de los bancos ok, privados lo más rápido posible. fantástico. Gracias, Alejandro. Voy a ir leyendo algunas de las preguntas. Algunas de las preguntas que nos llegaron para que vayamos respondiendo a las personas que nos están escuchando. Hay algunas preguntas que son más generales que les pido a los dos que están participando que el que quiera pueda responder. Dicen, en el caso Ernesto tuyo, dice, ¿cómo pueden las asociaciones apoyar a las empresas y emprendedores sobre todo a superar esta crisis? ¿Hay algo en especial que podamos hacer las asociaciones o que ya estén haciendo en el caso de la Cámara de Comercio y Servicios? Em, A ver, en primer lugar, para aquellas asociaciones que no forman parte de la Cámara Nacional de Comercio, porque tenemos más de 30 asociaciones y, digamos, gremios que forman parte de las cámaras adheridas a la Cámara Nacional de Comercio y Servicio, yo les diría que en primer lugar, para esas asociaciones más pequeñas, que se organicen, que puedan ver patrones comunes para poder plantear soluciones concretas, ¿verdad? Uno de los problemas que tiene el gobierno es que está totalmente superado y todos estamos superados, tanto a nivel privado como a nivel de gobierno. Entonces, tal vez las propuestas tienen que ser muy concretas, acercarlas a las cámaras y gremios más grandes, a los efectos de poder llevar planteos bien concretos y con una sustentación, digamos, del impacto. Coincido plenamente con lo que dice Alejandro. Un aspecto muy interesante es el gobierno nuestro, el gobierno de Paraguay, ha hecho medidas interesantes, pero todavía muy insuficientes. De hecho, estamos tomando ejemplos hoy, como el ejemplo de Perú, el cual ha sacado un fondo de garantía que da garantía, digamos, de los créditos a los bancos para que los bancos puedan tomar el riesgo. Hay que entender que los bancos no pueden tomar, es difícil medir el riesgo en una situación tan particular y tan dramática como la de este momento. Entonces, otros gobiernos han hecho medidas que hacen que el crédito fluya con mayor rapidez a partir de otorgar garantías. Eso se está discutiendo en este momento y es parte digamos, de una ley de emergencia 2.0 o una ley que, digamos, aporte más, digamos, a estos fondos que permita fluidez en los desembolsos de fondos. Ok, perfecto. Excelente. Aquí me avisan que está Raúl Vera, ya está, nos está acompañando también. Bienvenido, Raúl. ¿Nos escuchás? Gracias, buenas tardes a todos y disculpen la demora porque hubo una confusión con respecto a la hora. No te Gracias. preocupes. Estamos empezando y tocando temas varios. Así que vamos a continuar y te indico cuando haya alguna pregunta específica para tu sector,
Ahora estoy tratando de ver las preguntas que nos están haciendo llegar las personas que nos acompañan. Acá hay una pregunta que puede responder el que sienta que tiene alguna respuesta bien general. Dice, ¿consideran que la recuperación de China será determinante para la recuperación de la economía global? ¿Qué opinan? Bueno, si me permite algunos comentarios sobre esa consulta. Yo creo que sí, en el mediano plazo. En el corto plazo, una recuperación de China creo que va a tener un impacto restringido a su economía, porque hoy las cadenas de suministro de por sí ya están alteradas. Entonces, que esperar que China sea un motor de recuperación de la economía global en el corto plazo, creo que va a ser limitado. Me refiero quizás de aquí a 4 o 5 meses, en la medida en que las condiciones sanitarias a nivel global se vayan estabilizando, las cadenas de suministros también se estarían estabilizando y y la recuperación de la demanda en China sí podría motivar una mayor oferta agregada a través del comercio para sus principales socios comerciales. Ok, fantástico. Acá hay otra pregunta que me parece muy interesante. Dice, ¿ustedes creen que es el momento de involucrar a las hidroeléctricas como factores claves para revolucionar el sistema educativo y sanitario y, por supuesto, reactivar la economía? ¿Cómo ven el rol de las binacionales en este caso? Y tal vez eso es lo que se llama una hermosa pregunta. Eh, 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 digamos, Paraguay tiene justamente, todos sabemos la situación en la que se inició un proceso no muy bien llevado, digamos, de la renegociación, y creo que ahora, ante este nuevo escenario, nos tenemos que plantear, ¿verdad? Digamos, qué tipo de Itaipú necesitamos. Tenemos un socio muy fuerte que tenemos que también entender lo que ese socio necesita, y de ahí plantearnos qué puede Itaipú digamos, aportar, ¿verdad? Se está hablando de evaluar, digamos, que Itaipú emita un nivel de deuda en los mercados internacionales para que esos fondos puedan capitalizar el Tesoro, el Ministerio de Hacienda, a los efectos de buscar un plan, digamos, tipo un plan Marshall, digamos, para Paraguay, a los efectos de la reactivación, ¿verdad? Entonces, podría ser interesante eso, porque Itaipú prácticamente llega a un nivel cero de deuda en el 2023. Perfecto. Raúl, ¿tenés algún comentario al respecto? Sí, uno breve. Yo coincido con Ernesto, creo que es una pregunta interesante. Sí, eso va a definir una visión estratégica muy diferente para Itaipú. Entonces, evidentemente, tiene que ser algo discutido entre las partes y es muy probable que la situación lo amerite. Creo que el peso relativo de un endeudamiento de Itaipú para la economía brasileña es mucho más pequeño que el nuestro, pero la contribución es mucho más sustancial en nuestro caso. Es cierto lo que dice Ernesto, ya también tuve oportunidad de leer algunas ideas que creo que son muy interesantes, que habla sobre la sostenibilidad del endeudamiento que ITQ puede tener para un programa de emergencia. Muy bien. Perfecto, pero como una alternativa a trabajarla y a pensarla, les parece interesante? Sí, es interesante para pensar. Hay que reconocer de que la expectativa de reducción de la energía eléctrica representaba un incentivo para la totalidad de los sectores de la economía, en particular para aquellas que o que hacen un uso intensivo de la energía eléctrica. Pero la situación de emergencia es elocuente. Así mismo, y tal vez para complementar, hay que entender también que hablaba yo de construir un puente, digamos, en este periodo de transición de la crisis del COVID,
Y después tenemos que pensar en el mediano plazo de la reactivación. Y esto todavía va a tomar muchos años, ¿verdad? Entonces, es ahí donde tenemos que tener tal vez una capacidad de fuego para la economía a los efectos de que esa reactivación es como aplanar las curvas también, pero aplanar en el sentido de que las empresas puedan reactivarse y no quebrar. Ahí hay un aspecto muy importante que tenga que ver con el proceso de reactivación para que, digamos, si las empresas que quiebran puedan volver a través de otras formas a estar activando en el mercado. Ok, perfecto. Me parece muy interesante. Raúl, acá hay una pregunta, dicen, ¿les parece que estamos en la antesala del uso del dinero digital? Yo creo que la situación actual es un incentivo muy fuerte para aumentar el uso del dinero digital. Yo creo de que hoy los medios de pago digitales ya son bastante amplios y creo que es una oportunidad para profundizar las transacciones digitales. Ahora, si la pregunta tiene que ver con las monedas cripto, Yo creo que va más orientado a eso, sí. bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Pienso de que lo razonable hoy es de que todos los individuos económicos busquen una mayor certidumbre, tanto en sus proyectos económicos como en sus transacciones, y con más aún en lo que respecta a las reservas de valor. En lo personal, yo creo de que las criptomonedas tienen un futuro, pero no un futuro como el que hoy conocemos con aquellas que son las más tradicionales, como Bitcoin y demás. Creo que un formato emergente muy interesante son aquellas que se llaman stablecoins. Las stablecoins tienen digamos, un respaldo en físico o en otro tipo de bienes para su emisión. Y su reserva de valor no depende de su relativa escasez, como fue la propuesta de valor de Bitcoin. Creo honestamente de que hoy no es el momento como para esperar un mayor uso de las monedas digitales. Al contrario, creo de que hoy más que nunca hay que buscar inversiones que estén basadas en la economía real. Ok, ok, perfecto. Y yendo un poco a lo electrónico y digital, ¿qué acciones creen que puede tomar el sector privado, el gobierno, para fomentar la bancarización masiva? Porque ese es uno de los problemas que tenemos en este país para poder adoptar el e-commerce en todos los rubros, digamos, y para todos los sectores. ¿Qué medidas ven ustedes en el corto plazo que se puedan tomar para aumentar la bancarización? Si quieren arranco. Sí. Bueno, yo creo que ya está pasando, Maricel, ¿verdad? Hoy un poco este proceso mismo de los fondos que se están manejando a través de de las EMPES, que son digamos, las billeteras electrónicas, y a través de, digamos, lo que hoy está pasando con con estos fondos de ayuda digamos, a los estratos más desprotegidos, está necesariamente generando todo un proceso digital de formalización y de chequeo de bases de datos, ¿verdad? Entonces yo creo que esto ya está pasando con mucho mayor profundidad, porque necesariamente lo digital y lo remoto va a tener que ser la vía de contacto de ahora y también del futuro, ¿verdad? Este fenómeno yo no creo que sea un fenómeno de 90 o 120 días. Este va a ser un fenómeno bien más largo hasta que toda la comunidad se inmunice en un proceso, esperemos, lo más sano posible o lo menos dramático posible. Y esto entonces requiere necesariamente que todo se maneje a través de plataformas virtuales, ¿verdad? Así que esto ya está pasando y ya comenzando con inclusive los estratos más bajos, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Y la factura electrónica cómo suma a todo este proceso para formalizar todas esas transacciones que hoy se están haciendo digitalmente?
Bueno, yo creo que aporta. Hoy ya tenemos los autoimpresores, digamos, que ya son prácticamente facturas digitales, ¿verdad? Yo creo que la factura electrónica es un proceso un poco más sofisticado, no más que el proceso que hoy ya existe, que es, digamos, aquellas empresas que son autoimpresores que emiten sus facturas en forma totalmente digital, ¿verdad? Y yo creo que es un camino totalmente ya maduro, te diría hoy, y vamos a ir a un proceso totalmente digital porque ir a pretender imprimir una factura, digamos, en una imprenta, hay que tratar de ir evitando, ¿verdad? Todos esos niveles de contactos e ineficiencias en el proceso y necesariamente yo creo que acá la Subsecretaría de Tributación va a tener que adoptar modelos mucho más agresivos, digamos, y más liberales en el sentido de promover la tecnología, porque o si no, no vamos a poder llegar a bancarizar o a tener una muestra un poco más grande. Recuerden que tenemos una informalidad todavía muy importante en Paraguay, ¿verdad? Así mismo es, así mismo es. O sea, todos los sectores vamos a tener que acelerar todos los procesos, digamos, tanto el sector público como el sector privado, para ir mucho más rápido a todo lo que sea digital, a todo lo que sea comercio electrónico, para poder sobrellevar este tiempo. ¿Es así? Si me permite, Sí. Maricel, y también con el permiso de Alejandro, quisiera complementar lo que dijo Ernesto. Creo de que una de las lecciones relevantes de toda esta situación de crisis que estamos viviendo es la importancia que debería tener para cada agente económico su formalización. ¿Por qué digo esto? Porque hoy la ayuda social llega en forma más lenta a lo que no están formalizados porque no hay un registro adecuado de sus operaciones y por ende hace mucho más difícil que los criterios de elegibilidad sean efectivos para una ayuda oportuna. Y lógicamente eso también tiene una influencia en el alivio financiero que puedan recibir a través del sistema financiero formal. Y no me refiero solamente a bancos, me refiero a todas aquellas instituciones financieras que cuentan con una regulación. En la medida en que la formalización se extienda, entonces el alivio financiero también en situaciones de crisis como esta, y por supuesto también en situaciones normales, va a permitir una mejor evaluación de los riesgos de crédito de cada persona, de cada firma, y con ello va a poder acceder de una manera más regular también a líneas de crédito o alivio financiero como lo que se está discutiendo hoy en día. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Raúl, aprovechando que estás con el micrófono, tenemos muchísimas consultas acerca de los fondos AFD. ¿Vos nos podrías hacer un resumen de cuál es la situación con esos fondos y por qué no están fluyendo todavía al público al cual está orientado? Bueno, antes que nada, cuando me incorporé a la videoconferencia, escuché el final, creo que unos comentarios de Alejandro en donde él sugería de que fondos del BNF pudieran canalizarse a través de la Agencia Financiera de Desarrollo y de esa manera buscar una mayor agilidad de esos recursos. Nosotros coincidimos con ese punto de vista mencionado. Nosotros creemos que la AFD, por su naturaleza de banca de segundo piso, conoce adecuadamente cada institución financiera que trabaja con ellos y por ende se constituye en una institución muy eficiente para poder asignar los recursos de una manera adecuada. Creo honestamente de que los esfuerzos de la Agencia Financiera de Desarrollo en lo que va de estas semanas han sido muy buenos, porque ya en la primera semana de cuarentena ellos anunciaron un fondo por 400.000 millones de guaraníes y posteriormente anunciaron una ampliación de ese fondo por hasta 600.000 millones de guaraníes y además un apoyo adicional para la prórroga de las cuotas vinculadas con viviendas, con créditos hipotecarios. Nosotros creemos realmente en la ASOAN que la Agencia Financiera de Desarrollo puede cumplir un rol clave en este alivio financiero que está esperando el sector privado. Ahora,
Pienso también que eso va a depender de la viabilidad legal de todas las propuestas. Por eso decimos en la Asociación de Bancos de que este es el momento para formular cuáles son aquellas reformas que se necesitan en las cartas orgánicas de diferentes instituciones, sea la Agencia Financiera de Desarrollo o sea el Fondo de Garantía de apoyo a las micro y a las pymes para que cumplan realmente su propósito. Ahora, ¿se está sintiendo o no ya esto? Yo les puedo asegurar que desde el punto de vista de los bancos, sí ya se está utilizando estos recursos como fondeo. Eh, una parte de estos recursos ya fue importante para seguir suministrando liquidez a los bancos para el apoyo a las micro y a las pymes. Y quisiera recordar de que ya en la primera semana de cuarentena, más específicamente el jueves 20, la SOBAN ya había emitido un comunicado en donde ponía a disposición la extensión de plazos para diferentes tipos de deudores, de personas físicas hasta microempresas y pymes. Y parte de esas facilidades que ya se están realizando están siendo fondeadas a través de estos canales abiertos por la Agencia Financiera de Desarrollo. Okay. O sea, que ya se empieza a ver, digamos, que el mercado está recibiendo esos fondos a través de los bancos privados. Ya se está utilizando, definitivamente, ya se está utilizando, pero también hay que considerar de que si bien 600.000 millones de guaraníes para la AFD en cuanto a su capital es una suma significativa, en términos de la totalidad de la cartera de crédito del sistema, estamos todavía, yo creo que un poco lejos. De ninguna manera esta es una crítica a la Agencia Financiera de Desarrollo, al contrario, creo que se está moviendo con mucha agilidad y de una manera bastante innovadora, pero los paquetes de la Agencia Financiera de Desarrollo hoy representan un poco más de 100 millones de dólares, mientras que el total de la cartera de crédito solamente del sistema bancario es de casi 14.200 millones de dólares. Como presidente de ASOBAN, ¿qué le pedirías a los empresarios en este momento? ¿Qué les ayudaría a ustedes? Así como hoy los empresarios estamos pidiendo también a los bancos y al sector público, ¿qué le piden ustedes al sector privado? ¿Cómo les podemos ayudar nosotros a ustedes para que sean para que sea más rápido todo este proceso? Es una muy buena pregunta, Maricel. Yo creo que la respuesta es simple, información relevante. Creo que la comunicación hoy entre los bancos y sus clientes es primordial para evaluar adecuadamente el riesgo de crédito, para que los bancos puedan identificar claramente cuáles son las fortalezas de cada empresa, cuáles son los puntos de vulnerabilidad que tienen ante la coyuntura actual y que los propios empresarios puedan definir ciertos escenarios que podrían darse en el futuro y de esa manera podemos discutir con ellos cuáles son las diferentes formas con las cuales nosotros podemos apoyar. Creo que el diálogo, la comunicación va a ser fundamental porque estamos hablando de un escenario en donde es muy difícil decir cómo podemos hacer bien las cosas. Con algunos colegas nos estábamos preguntando hace poco tiempo cómo poder hacer bien las cosas, pero para calificar si una gestión es buena o no, necesariamente tiene que compararse con una que tuvo resultados excelentes. Pero hoy estamos ante una coyuntura que es única, una que es excepcional y que realmente requiere de mucho trabajo y en donde la información, con más razón, es fundamental. Ok. Bueno, importante para tener en cuenta a todos los empresarios que nos están escuchando y viendo entonces este pedido de ASOBAN. Hay otra pregunta que me parece muy interesante. Hablan bueno, Paraguay es productor de alimentos, digamos. ¿Ustedes creen que este es un sector, el hecho de exportar soja, trigo, arroz, es un sector que puede ayudar a cascadear o solamente el beneficio lo van a llevar gente que esté involucrada en ese sector? No sé si alguno tiene una opinión.
Caso contrario, pasamos a otra pregunta. Sí, a ver, cómo no, Maricel. Yo creo que gracias a Dios Paraguay es un gran productor de alimentos, ¿verdad? Y siempre hubo un debate un poco controversial sobre esto, pero yo creo que hoy nos damos cuenta de la importancia de tener un sector que hoy está funcionando, digamos, ¿verdad? De alguna manera, esta clausura, esta cuarentena total, sufre casi 2/3 de las empresas del país, pero hoy el sector de alimentos, el sector productivo está funcionando, está generando las divisas y los dólares que el Paraguay más que nunca necesita, y por eso hoy tenemos un tipo de cambio que hace 10 años estaba más o menos en este punto de equilibrio, ¿verdad? En este valor nominal. Entonces, yo creo que esto sigue siendo un pilar importantísimo de la economía paraguaya, que creo que, por supuesto, tiene que profundizarse y tiene que hacerse, digamos, de una cadena de mayor valor agregado, pero sin lugar a dudas, Paraguay va a tener una condición de salir más rápido que otros países si tenemos un plan, digamos, Marshall adecuado posterior a este puente, ¿verdad? Y para no irnos más lejos, miremos el caso de Argentina, ¿verdad? Entonces, Paraguay tiene condiciones macro y condiciones de exportación, de generación de divisas, que le va a permitir, no va a cambiar mucho la película del cortísimo plazo, porque en el cortísimo plazo no hay mucho más que hacer, más que aguantar y hacer los escenarios más críticos, pero en el mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, es un punto muy favorable para Paraguay. Perfecto. O sea, tenemos algunos puntos a favor. Tenemos una población joven, que también creo que nos va a ayudar mucho a salir rápido o a no entrar tan profundo en esta crisis, sobre todo en el área de salud. Y tenemos a favor que somos generadores de alimentos. Y tenemos las hidroeléctricas que también pueden aportar mucho en este momento. Otra pregunta que quisiera hacerles, que nos hacen llegar las personas que nos están escuchando, es ¿qué áreas? Y Ernesto, vos estás en el sector inmobiliario. ¿Cómo esto afecta en positivo o negativo al sector inmobiliario? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, esta es una afectación muy fuerte de casi todos los rubros inmobiliarios, ¿verdad? En el mundo inmobiliario existen muchos, se dividen por el sector comercial, el sector de residencias, el sector de servicios, de brokerage, el sector de desarrollos, digamos, el sector de renta, alquileres. Todos los sectores van a estar afectados, ¿verdad? Si bien en el sector inmobiliario es un producto que tiende a ser un poco inelástico, hablando así muy en economía, porque es un sector de primera necesidad, digamos, ¿verdad? En el corto plazo está siendo muy afectado porque obviamente los flujos de dinero están siendo muy restrictivos. Entonces, hoy, digamos, las empresas desarrolladoras están sufriendo la caída digamos, de las carteras que resulta que muchas de las financiaciones aquí en Paraguay son financiaciones propias, ¿verdad? Lastimosamente Paraguay todavía no tiene una profundización de mercado en el cual gran parte de esas carteras están ya en hipoteca en banco, ¿verdad? Con mucho gusto me encantaría que los bancos ya tengan toda nuestra cartera, pero hoy no es así, digamos, ¿verdad? Los desarrolladores tenemos todavía en nuestros activos mucha cartera, porque es parte de la dinámica de nuestro mercado, y hoy en el corto plazo está siendo muy afectado por este flujo, pero entendemos que en el mediano y largo plazo, como es un producto que no cambia, digamos, a nivel de esta nueva dinámica, ¿verdad? La gente, independientemente de cómo será la nueva normalidad post-COVID, la gente va a seguir necesitando una vivienda de calidad, una vivienda, digamos, de satisfacción, ¿verdad? Eso no va a cambiar nosotros en nuestra visión. Ok, perfecto. Pero, digamos, como aquí también preguntan, ¿en qué invertir después de esta pandemia? ¿Dónde invertir si nos queda dinero? ¿En qué áreas? ¿Cuáles van a crecer después de esto? ¿Qué ven ustedes como opciones de inversión hablemos de un mediano y casi largo plazo? ¿Es el sector inmobiliario uno de ellos? A ver, ya que me preguntaste, yo creo que la prudencia es lo primero que uno tiene que, digamos, tomar, ¿verdad? En momentos como este, mi mejor recomendación es parar la pelota.
yo creo que todo está muy volátil. No mira los mercados internacionales, todo está muy volátil. Entonces, yo creo que este es un momento de informarse, este es un momento de consultar, como decía un poco Raúl, la comunicación es fundamental. Uno tiene que acudir a la persona de confianza, sea cual fuere esa persona de confianza en lo que son carteras financieras o inmobiliarias y discutir un poco las cosas, digamos, evaluar muy bien lo que se va a hacer con mucha prudencia y después tomar decisiones, ¿verdad? Porque no tenemos todavía mucha información de cómo esto va a salir por delante. Hay una información, evidentemente hay sectores mucho más afectados que otros, ¿verdad? Pero aquí en Paraguay, digamos que es un mercado todavía un poco menos dinámico a nivel bursátil, digamos, tal vez, ¿verdad? No hay tantos papeles. Uno debería ver, siempre los inmuebles son refugios, ¿verdad? Pero hay que mirar muy bien, digamos, la realidad interna de cada familia y a partir de ahí proponerse una estructura de inversión acorde a las posibilidades y a las expectativas. Yo creo que la prudencia para mí es en negrilla el factor que tiene que premiar. Ok, excelente. Raúl, acá hay una pregunta específica para vos. Dice, ¿qué pasa con las empresas pequeñas, o sea, pequeñas, digamos, o poco formales, por llamarla así, que no pudieron, por ejemplo, pagar su IRASIS del año pasado, están atrasados con la presentación del IVA, hoy no pueden completar una carpeta bancaria? ¿Qué hacemos con ese tipo de empresas? Pero dan mano de obra, tienen muchos empleados, tienen quizás cientos de empleados. En este momento, ¿cómo hacen para ponerse al día, para poder acceder a por lo menos presentar una carpeta bancaria? ¿Quién los ayuda a esta gente hoy? ¿O quién los pudiera ayudar? Sí, bueno, antes que nada hay que señalar de que existen regulaciones del Banco Central en donde hablan de que la adecuación tributaria es fundamental. O sea, en otras palabras, empresas que no tienen un certificado de cumplimiento tributario al día tienen afectado su acceso al crédito. En caso que esto no sea así, los bancos, cuando ya tenemos un cliente dentro del banco con carteras de crédito, tenemos que hacer lo posible para que este cliente cumpla con sus obligaciones tributarias. De lo contrario, su calificación puede ir perjudicándose, puede ir degradándose y eso determina mayores reservas que los bancos tenemos que hacer de acuerdo a la regulación vigente. Para responder concretamente a la pregunta, hoy el sistema bancario privado no tiene herramientas como para poder bancarizar a pequeños y micro negocios que todavía no están bancarizados y más aún que no tienen una adecuación impositiva. Siempre y cuando, eso sí, siempre y cuando esta adecuación impositiva no esté hoy aliviada por la ley de emergencia que está vigente. Así que en este caso, creo que el rol del Banco Nacional de Fomento es fundamental porque su capital cuenta con una garantía irrestricta del Estado. No es el caso de los bancos privados en donde tenemos que responder al capital de nuestros inversionistas también. Así mismo, tal cual. Bueno, acá hay una pregunta. Tal vez, Maricel, Sí, para complementar lo que decía Raúl, que me pareció muy interesante, claro. este es el momento en el que tenemos que rediseñar como gobierno, como sociedad, mecanismos totalmente innovadores de inclusión, ¿verdad? Entonces, así como se está hablando de la urgentísima reforma del Estado porque no hay dinero para pagar los salarios, en algunos casos totalmente ineficientes, ¿verdad? Del Estado, también tenemos que rediseñar la forma en que abordamos soluciones a las microempresas informales, ¿verdad? Porque son muchísimas. Como bien mencionaba Raúl, existen normativas a la banca que no pueden, hoy no se puede resolver. Entonces el Estado tiene que de alguna manera empezar a rediseñar los mecanismos de inclusión. Más aún ahora en el cual no podemos decirle a las personas que se acerquen con su papel sellado y ese tipo de historias del siglo XX, digamos, ¿verdad? Hoy
Hoy tenemos que empezar a tener criterios mucho más innovadores, como una pyme, un emprendedor que todavía no tiene la formalidad, pues le formalizamos a través de un Zoom, ¿verdad? En 5 minutos que está disponible en un ministerio, digamos, ¿verdad? Hay que empezar a romper ese molde porque el COVID ya nos rompió el molde, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Así Solo mismo. para complementar lo que estaba diciendo. Maricel, Sí, perdón. Raúl y después Alejandro, por favor. No, Alejandro, por favor. No, era para refrendar lo que vos decías, Raúl, y para pasar un mensaje claro a las pequeñas y medianas empresas no tan formales. El BNF tiene los fondos de AFD para ellos, que en este momento se van a poder canalizar. Coincido con lo que dice Ernesto, que después hay que tratar de formalizarse porque es la única forma, como decías vos, Raúl, de poder estar en el circuito financiero. Pero para salir del pozo ahora es el BNF el vehículo para ellos. Sí, de acuerdo. Solo quisiera complementar de que hay que recordar de que a través de una iniciativa del Ministerio de Industria, desde hace poco tiempo tenemos la sociedad simplificada, o sea, la simplificación de empresas. Creo que eso también hay que promover porque es muy cierto, realmente tenemos que ser innovadores también en la formalización, hoy más que nunca. Perfecto, muchísimas gracias. Me gustaría, si pueden cada uno de ustedes darme su opinión acerca de cómo ven ustedes la visión muy, muy particular y sin siquiera comprometer a sus gremios, cómo ven ustedes el retorno después de la cuarentena. ¿Cómo hacemos para volver a arrancar en todas las áreas? Una visión bien particular de ustedes. ¿Quiere empezar alguno? Alejandro por ser la A. Muy bien, vamos por orden alfabético. Alejandro, después Ernesto, después Raúl. Gastronómico, gastronómico está compuesto de dueños de empresa, son todos emprendedores que saben enfrentar los riesgos. Esa parte no le tenemos miedo. Necesitamos el pie de apoyo, el apalancamiento en los préstamos para poder salir de esta situación, ya sea a través del BNF o a través de los fondos de AFD, para poder recapitalizarnos, para poder arrancar. Y vamos a arrancar. Obviamente, como decía al principio, todas nuestras empresas tienen que estar lo más ligeras de costos posibles, porque digamos, no se va a empezar de un día para el otro al 100%, sino que va a tardar, nosotros estimamos, entre 10 y 12 meses en el rubro gastronómico en volver a valores normales, llámese valores normales, lo que era el 2019. O sea que tenemos que enfrentar eso con los costos bajos, pero necesitamos el apalancamiento de los bancos. Ok, Ernesto. Gracias, Alejandro. Bueno, a ver, mi visión un poco en primer lugar, hoy tenemos una dicotomía, ¿verdad? Salud y economía, ¿verdad? Para mí no es algo que está contrapuesto, como muchas veces se quiso tal vez en la opinión pública poner. Hoy es salud y economía. Es decir, nosotros tenemos que empezar a abrir ventanas verticales ahora de apertura de la economía. Es insostenible que la economía esté totalmente cerrada, porque las consecuencias aún pueden ser inclusive más brutales que el propio virus, ¿verdad? Hoy ya hay mucha literatura al respecto, digamos, para sustentar esto. Y yo creo que esto va a ser un cambio radical de la forma en que vivimos. Va a ser un cambio radical en la forma en que nosotros vamos a operar las distintas empresas. Esto va a tener que empezar de a poco. No, 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 con un tema de salud
Entonces tenemos que ser conscientes de nuestra realidad como paraguayos de alguna manera y por supuesto fortalecer en forma exponencial la capacidad sanitaria, la capacidad de camas del país, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser un proceso largo. Yo no creo, es muy importante, yo decía cuando iniciábamos, Maricel, que los empresarios necesitamos darnos cuenta que esto no va a ser 90 días. Así es. Esto va a ser un escenario mucho más largo a nivel, digamos, de empresa. Hoy necesitamos tener ideas totalmente disruptivas de cómo administrar el costo de la empresa y qué es necesario y qué no es necesario. Tratar de sostenernos en este puente virtual a la normalidad, digamos, y a partir de la nueva normalidad, que va a ser muy distinta, vamos a requerir probablemente algunos años para poder recomponer este escenario. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿verdad? Yo no lo digo en forma negativa, lo digo en forma de desafío, porque también abstraernos de esa realidad, de pensar que en 90 días esto va a estar de vuelta en la normalidad, me parece que eso no va a ocurrir con un alto grado de probabilidad. Entonces, para mí es mejor prepararse para la guerra esperando lo mejor, digamos, ¿no? Y esa va a ser la nueva normalidad. Ok, perfecto. Pero siempre acompañando, digamos, toda la parte de salud y de economía, porque si no, podemos tener mucha salud, pero muertos de hambre, digamos. Entonces, el retorno, digamos, a la nueva normalidad tiene que ir muy pareja, creo yo, es lo que los empresarios estamos sintiendo, que tiene que ir muy pareja la parte económica con la parte de salud, ¿verdad? Porque Así mismo. como al principio le dimos todo muchísima importancia a los temas de salud, nos quedamos todos en nuestras casas, pero hay empresas que están realmente preocupadas y dicen, ok, si el 12, el 13 no puedo volver a trabajar, ¿cómo sigo? ¿Cómo pago salario en el mes de abril? ¿Cómo pago salario en mayo? ¿Y cómo me reinvento? ¿Verdad? Así Entonces, mismo. Yo creo que también la visión, Maricel, es no solo la empresa, porque la empresa digamos, es una entidad que nuclea personas, ¿no? Entonces, no es por el empresario, porque si no entramos digamos, en una discusión que ese no es el problema. Hoy las empresas no se están debatiendo por utilidades, se están debatiendo por sobrevivencia. Entonces, por lo mantener a importante. sus empleados. Exactamente, entonces es una ecuación directa. Nadie quiere perder el activo más importante. El activo más importante son las personas. Eso ya está fuera de un debate y es real, digamos. Entonces, ¿por qué sí es importante empezar y tal vez estamos trabajando nosotros con el gobierno a discutir cuándo el Ministerio de Salud lo crea conveniente, empezar a discutir cómo abrir la economía? Porque hoy tenemos casi 2/3 de las empresas del país totalmente clausuradas, ¿verdad? Y eso es algo que de alguna manera a las personas afecta, no a los accionistas de la empresa, ¿verdad? Totalmente, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Ernesto. Raúl. Sí, bueno, yo coincido con ambos, ¿verdad? Tanto con Alejandro como Ernesto. Creo de que la recuperación a la normalidad de esta cuarentena va a ser gradual. El propio ministro de Salud ya lo estuvo anunciando. Ahora, de un punto de vista económico, creo también que diferentes sectores económicos van a tener diferentes ritmos de recuperación. Así ¿Sí? es. Las cadenas de suministro van a haber algunas que se van a recuperar mucho más rápidamente, mientras que hay otras cadenas de suministro que van a tener que transformarse. Hay canales de distribución que se van a tener que transformar y eso va a llevar tiempo. Creo, y coincido también con lo que había dicho anteriormente Ernesto, nuestra condición de país productor de alimentos genera una ventaja comparativa, pero para que eso se realice también nuestros mercados de exportación tienen que recuperarse, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a que hoy nosotros en el sector agronegocio estamos en una transición. En el sector agrícola tenemos granos que se están exportando de una manera lenta. En el sector ganadero hay lentitud en el ciclo de la faena, pero lo importante es que ahí hay activos que hoy son reserva de valor, mientras que hay otros sectores que lamentablemente no tienen
esas mismas características. Entonces, ahí es donde la gestión de costos, como mencionaba Alejandro, es clave. Excelente, excelente. Entonces tenemos que tener paciencia, mente abierta y sobre todo creo que un espíritu con esperanza, porque me parece que lo que no puede caer es el espíritu en este momento. Tenemos que pensar a futuro y con mente súper positiva. 100% de acuerdo, Maricel, si me permitís agregar a eso. Yo creo que siempre es bueno también celebrar los éxitos, ¿verdad? Y en este caso, recordar éxitos pasados es muy importante. Si bien Paraguay está viniendo un año muy duro, en el 2019, en donde tuvimos una economía que creció 0%, de acuerdo a lo que confirmó el Banco Central el año pasado, tenemos fundamentos macroeconómicos muy fuertes. Así es. Realmente nuestro sector fiscal antes de esta crisis estaba ordenado, el sector monetario y financiero antes de esta crisis estaba ordenado. Paraguay podía acceder a financiamiento en el exterior a costos que eran incluso equivalentes a aquellos países con grado de inversión. O sea que eso quiere decir que mientras las calificadoras de riesgo no nos daban todavía el grado de inversión, los inversionistas sí asignaban a Paraguay ese apetito de riesgo. Así que Paraguay en su conjunto, de un punto de vista macro, estaba bien parado al inicio de esta crisis. Lo importante es también reconocer eso y el desafío con ello de tratar de evitar que esa fortaleza macroeconómica no se descalabre con esta crisis, que realmente es un objetivo muy complejo para poder alcanzar. De todas maneras, creo que Paraguay está bien posicionado, pero la fortaleza fiscal es muy diferente con respecto a otros países a la hora de definir cuáles son los paquetes de alivio financiero que la economía puede decidir. Perdón, puede recibir. Puede recibir. Perfectísimo. Muchísimas gracias. De mi parte, no les quiero robar más tiempo a nuestros invitados. Nos está acompañando el doctor Mario Paz. Vamos a empezar a tocar temas más laborales, así que obviamente están súper invitados a continuar con nosotros, pero sé que tienen otras actividades súper importantes y reuniones a las cuales asistir, así que yo por mi parte agradecerles, despedirme de ustedes ya formalmente, agradecerles sus aportes. Y bueno, y vamos a estar seguramente en contacto y apoyando desde ICC y personalmente en todo lo que podamos en este proceso. Muchísimas gracias a los tres y bienvenido, doctor Mario Paz, a este panel. Muy buenas tardes, Maricel, y a todos y a todas que están presentes en este foro. Bueno, es un placer compartirlo. Me costó un poco, la cuarentena afecta también los sensoriales técnicos, y bueno, pero ya estamos con todas las pilas aquí dispuestos a participar y a compartir ideas y en este momento tan difícil que vive el mundo, como de Paraguay. Así mismo, Mario. Bueno, el área que vos manejás es una de las áreas más sensibles en este momento con toda esta crisis. Estamos, como hablábamos recién, todas las empresas y empresarios tratando de mantener a nuestro activo más valioso, que son las personas. Pero en algunos casos está siendo difícil por todo un tema de ingresos, de flujo de caja y todo esto. ¿Cómo ves vos desde tu área? ¿Cuáles son las consultas desde el lado de las empresas y digamos, los problemas que ves desde el sector empresarial hoy para poder cuidar o proteger a la gente? Bueno, es una pregunta amplia, difícil de responder así con mucha precisión y aparte que hay mucha oscuridad en este tema. Mucha oscuridad porque tenemos un cisne negro o cisne blanco que nos cambió toda la película que teníamos formada, la llamada normalidad. Yo no sé si vamos a volver a esa normalidad, porque probablemente el problema sea en el tema laboral, por ejemplo, esa normalidad. Y yo creo que en otras áreas del Estado también esa normalidad que teníamos fue y sigue siendo un problema para que este país despegue definitivamente. Tal como lo escuché ya en su última intervención al doctor Raúl Vera,
el país en términos macroeconómicos está preparado. Está preparado, ya ha habido una agilidad muy fuerte en estas últimas 2 semanas entre Congreso y Poder Ejecutivo para sacar esa ley de emergencia, su reglamentación, pero eso no basta. En el tema laboral es un ataque a primera instancia, pero estamos hablando de prácticamente un gesto, no es una solución todavía al problema, es un gesto. En el tema laboral, lamentablemente, no tenemos la ayuda de la interpretación que hace el ministerio. Sobre todo en un tema que es acuciante, que hoy es el paro prácticamente universal de toda la producción, salvo aquellos servicios imprescindibles que, por supuesto, están activando, pero que sabemos muy bien que es la minoría. La mayoría del país, en términos productivos, en términos económicos, en términos de producción de bienes y servicios, está parado. Y afecta desde la micro hasta la gran empresa. Y la interpretación que está haciendo el Ministerio del Trabajo en cuanto a las suspensiones, que es un tema que hoy está vigente y en consulta permanente a quienes ambulamos por los ámbitos del derecho del trabajo, nos encontramos con interpretaciones prácticamente legislativas en las resoluciones ministeriales, desconociendo incluso la propia esencia de la suspensión. Es cierto que este Código del Trabajo, me permito hablar un minuto sobre esto y después les dejo a la reflexión. Este Código del Trabajo, recuerden ustedes que se sancionó en 1961 con una doctrina que venía de 2 o 3 décadas atrás. O sea, estábamos exactamente casi a un siglo de vigencia del 80-85% de lo que constituye hoy el Código Laboral. Estamos en el 2021. Bueno, 2020, perdón, ya no falla tal calendario. Querés olvidar por 2020, parece. 2020, pero con herramientas prácticamente de fines del siglo XIX y mitad del siglo XX. Entonces, no tenemos los elementos suficientes para enfrentar una crisis de esta naturaleza, a pesar de que ya habían transcurrido algunos elementos. Pongo a consideración, nosotros en los años 70 y 80 del siglo pasado tuvimos la crisis del petróleo, eso ya no pudo responder nuestro código, porque ya se empezaba a hablar ahí de la flexibilización de algunas instituciones laborales y eso le sonaba terror a un ordenamiento jurídico rígido, de orden público muy fuerte, que no escuchaba que si bien es tutelar el principio del derecho laboral, de proteger al trabajador, pero hay que atender que las situaciones de la realidad económica y social son distintas. Han pasado 80, 90 años y han cambiado todas las cosas. Y ni qué decir lo que pasa ahora. Entonces este código tiene como respuesta en un artículo, el artículo 71, inciso F, para suspender los contratos por fuerza mayor y nada más. Y encima habla de comunicar y el ministerio interpreta que debe autorizar. Pero ¿cómo va a autorizar un hecho público y notorio como es esta epidemia o pandemia, mejor dicho, que está asolando no solamente al Paraguay, sino al mundo? Esto tendría que... Y la información pasillera, así al costado, marginal, te dice que el ministerio le va a dar inmediatamente a las pequeñas y microempresas y se va a olvidar de las empresas que tengan a partir de un número muy elevado para la realidad laboral, 50 trabajadores para arriba, que se las arregle el empresario o que pague el empresario. Y hoy el problema es de todos, de los pequeños, por supuesto, de los informales, de los cuentapropistas, pero también de las medianas y grandes empresas. Están activando algunos sectores muy bien, pero otros están totalmente parados y otros tienen la mitad activando y la mitad parada. Entonces, estas respuestas administrativas no están llevando bien la cuestión. Entonces se necesita algo más, un plan más. Yo no sé si eso lo habrán hablado antes, pero el plan de emergencia de la ley 6524 no nos sirve para responder este tema. Necesitamos un fondo de garantía, mover la economía para sostenernos durante las vidas, sino también los puestos de trabajo. De eso se trata. Y yo creo que tenemos recursos.
país, como lo dijo el doctor Raúl Vera, tiene condiciones para obtener crédito, pero tiene condiciones propias también. No nos olvidemos de los binacionales. Es cierto que hay que hablar con el vecino, que hay que juntarse probablemente con uno, pero tenemos plata fresca para mover la economía y para salvar a las empresas de un modo más natural que forzándolas a una decisión que nadie sabe cómo ni cuándo va a solventarse y de qué manera se va a reanimar y reaparecer el movimiento que teníamos. Ahí. Perfecto. Decime, Mario, ¿y cómo ves? Acá se habla mucho de cuál es el rol de IPS en todo este momento. ¿Qué rol debe cumplir IPS? Si un empleado no puede trabajar por causas ajenas a su persona. Perfecta tu pregunta, entiendo. ¿Qué rol debe cumplir según tu óptica? Un rol fundamental, pero más que IPS, el Estado. El Estado, según confesión del propio gerente de prestaciones económicas, una persona muy preparada, el doctor Pedro Valle, está frisando los 400 millones de dólares, la deuda que tiene el Estado, que nunca pagó el aporte del 1% sobre todos los salarios del país, desde que se fundó IPS. Yo creo que ese número es más, pero no vamos a entrar en conflicto. Digamos lo que ya se reconoce oficialmente, que es una suma. Estos 100 millones es parte de esa deuda, pero no sirve solamente. Esto, como les dije antes, es un gesto para proteger a los sectores totalmente vulnerables, totalmente marginales, que tienen que ser recuperados también, y tenemos que darle de comer y tenemos que sostenerlo. Es responsabilidad social, este es un Estado social de derecho. Pero al margen de eso, también tenemos que recuperar los otros sectores de la economía, porque si no, no les voy a explicar lo que ya estuvieron hablando hace una hora. Pero entonces, IPS sí tiene que jugar un rol, pero no un rol. Yo lo vi muy bien en el aguante de hasta 120 días de los aportes obreros patronales, que esto probablemente salga a través de un mecanismo legislativo que escucho entre paréntesis hace 10 días que están preparando la ley, pero hasta ahora no la enviaron. Es cierto que el Congreso está cerrado ahora, pero en una semana se debe abrir, aunque sea para recibir proyectos y para analizarlos y estudiar las condiciones, y en algún momento sesionará. Y esto no puede esperar mucho, ¿eh? Esto es como la ley de emergencia. Nosotros en mínimo 3 semanas tenemos que tener un plan más amplio que la 65-24 para rescatar bien la economía. ¿Qué significa rescatar las empresas? Significa salvar los puestos de trabajo. IPS juega un rol fundamental en esto, y esa prórroga a 120 días, que aparentemente es un número consolidado, es un buen auxilio, y yo creo que esa deuda histórica tiene que volver a poner el Estado encima dinero, y creo que debe hacerlo, porque este es el momento en que tenemos que sacar de todos los agujeros los recursos para poder reponer la situación, y si no es para reponerla, es por lo menos para tener la posibilidad de mejorarla y aún levantarnos con más fuerzas el año próximo. ¿Es el momento de una reforma también, de pensar una reforma IPS? Sí, por supuesto. Nosotros hace 20 años exactamente, cuando yo estaba en el Congreso, no es porque quiera hablar de mí, pero con un sector de funcionarios, trabajadores, empresarios, gremios sindicales, gremios empresariales, incluso con instituciones, organismos del Estado, llegamos a crear un sistema paraguayo de seguridad social que exige la Constitución, dicho sea de paso, un sistema de seguridad social que hasta ahora no existe porque son compartimentos estancos. Y creamos esa ley, lamentablemente no se le dio importancia, logramos aprobar en comisión, pero no se llevó al plenario, y luego el siguiente mandato la mandaron al archivo. Pero ese proyecto está, y por lo menos esa idea está. Nosotros tenemos que buscar un sistema que asegure superintendencia, control en el tema jubilatorio, organizar el sistema de salud integrado. No son cosas fáciles, yo sé que no son temas fáciles, pero hay experiencia acá en el Uruguay, una linda experiencia sobre el sistema. ¿Cuál es el sistema de salud que hoy está funcionando acá en la región? En Uruguay. Y es porque ellos tienen un sistema integrado.
y lo hacen a través de mecanismos de inteligencia artificial, en fin, están utilizando las herramientas tecnológicas que deberíamos nosotros tratar de avanzar sobre estos temas, porque son fundamentales para mañana y para cambiar también la manera que podamos seguir enfrentando estas epidemias, pandemias, como ya nos dijo alguien por ahí, no van a ser los misiles los que nos van a atacar, sino los microbios. Así es. Mario, acá tengo una consulta bien específica de una persona acerca de si se puede suspender el contrato en este momento a una mujer embarazada. Técnicamente, la mujer embarazada que haya notificado al empleador su embarazo al momento de tener el estado de gravidez, no, no puede ser despedida. O sea, no puede haber... la protección que hoy le va a dar IPS. A ver, yo no te estoy escuchando bien, Mario. No se le escucha bien, creo que perdió la conexión. Sí. A ver. Ahí sí. Mario, Ahí se me escucha. Ahí te escuchamos. Ahí estamos. Lo que estaba diciendo es que la mujer embarazada no puede ser despedida injustificadamente. Puede ser suspendida porque le podría tocar esta situación, pero de todas maneras tiene el subsidio de IPS, porque le protege ahí justamente el reposo que va a dar IPS ahora, que sabemos que es apenas una gota en el mar, pero es una cuestión que tiene derecho. Son 1.096.400 guaraníes, creo que va a pagar IPS por reposo de enfermedad, y no sé si los va a fraccionar o los va a pagar enteros, hay que verlo, pero a ese subsidio tiene derecho la mujer que es cesada en estas condiciones o que esté afectada por otro tema, pero tiene ese derecho. Y lamentablemente la situación le va a tocar lo mismo, porque si la empresa está cerrada, si la empresa comunicó la suspensión, lo comunicó con todo el personal que está adentro. Adultos, menores, embarazadas, en estado de lactancia, en fin, con todo el personal. Salvo que haya áreas, en todo caso, si la suspensión es parcial, también habría que examinar el caso. Si la suspensión es parcial, es posible que entonces se proteja en el puesto de trabajo, partiendo de la antigüedad y también de las mujeres que están embarazadas. Podría ser, en el caso, vamos a hablar de suspensiones parciales, que hay casos, hay casos de suspensiones parciales. Hay empresas que no cierran totalmente, sino cierran sectores porque no pueden más, y algunos sectores lo mantienen activos, y ahí entonces en ese cierre parcial podría estar incorporada en la situación de la mujer embarazada. Ok, perfecto, clarísimo. Ahora, yo tengo una consulta para todos los que quieran opinar. Está relacionada al ámbito laboral, pero creo que todos podemos tener un criterio en relación a eso. ¿Qué opinarías de una propuesta a nivel nacional donde todos, absolutamente todos, sector público, sector privado, cedamos un 30% de nuestros ingresos, utilidades o lo que fuera, para poder de alguna manera, digamos, subvencionar a los que no tienen recursos y manejar esta situación de esa manera? ¿Cómo lo verías y cómo lo implementarías en caso que estés de acuerdo? Conozco empresas que ya están ofreciendo a sus empleados una reducción del 30% de su salario para de esa manera pagarle a otra gente que en este momento no está pudiendo o cobrar comisiones o están en áreas donde no tienen un trabajo y no despedirlos.
Usar eso como una estrategia país. ¿Cómo la verías? Bueno, me estás preguntando a mí. Me parece que este es el momento, ya que el código no nos facilita cosas, porque es un código muy rígido. Yo creo que este es el momento de los acuerdos privados entre el empleador y sus trabajadores. Y hay que ser creativo en esta cosa. A veces la creatividad nos puede llevar, para los críticos, que estamos desconociendo derechos. O sea, es cierto que los derechos del trabajo son irrenunciables, pero hay que flexibilizar de alguna manera ante la situación la manera de cómo enfrentamos este tema. Y una de las maneras es la que estás proponiendo, Marisa. Podemos hacer una reducción, podemos hacer una suspensión compartida, podemos hacer, qué sé yo, trabajamos rotando sectores, dando vacaciones anticipadas, hacemos acuerdos sobre vacaciones futuras. Perdimos el audio de Mario. ¿Alguna otra persona que quiera opinar al respecto? Y creo que se puede hacer por ese lado. ¿Vos lo verías como una opción viable? Y lo vería como una opción, salvando que estamos, salvando las cosas que te he dicho, ¿no? Que sabemos que nos ponemos un poco al margen de las prescripciones de orden público de la ley laboral. Pero en este momento yo creo que hay que abusar la inteligencia, la creatividad y fundamentalmente la coordinación solidaria. Esta es la palabra. La coordinación solidaria entre los actores sociales. Porque de otra manera, si queremos salir todos indemnes, es decir, trabajando uno y produciendo los otros, volviendo a los márgenes que teníamos, o por lo menos tratando de recuperarlos, es remarla juntos, no hay otra manera. Ok, perfecto. Bueno, de mi parte es todo, Mario. No sé, Alejandro, Raúl, Ernesto, si están todavía, si quieren dar unas palabras de cierre para ir terminando con este panel. Bueno, nada más, Maricel, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad para compartir ideas, para también conocer las consultas de todos quienes participaron. Un saludo en especial a Alejandro, a Ernesto y al querido doctor Parkstein, con quienes hace mucho tiempo venimos hablando de muchas ideas de reforma. Así que a las órdenes, Maricel, con mucho gusto en el futuro. Igualmente. Muchísimas gracias, Raúl, por tu aporte. Alejandro, Ernesto. Mario, ¿quisieras dar unas palabras de cierre? Sí, como no, Maricel, muchas gracias a vos y al instituto, ¿cómo se llama? Al ICC, por la oportunidad de compartir, a todos los amigos, Alejandro, Raúl, Ernesto y todos los amigos, José y todo el equipo que está aquí formidable. Y bueno, y estamos siempre disponibles para... Se nos va el audio de doctor Mario Paz. Muchas gracias, Mario. Te perdimos una partecita, pero escuchamos lo más importante. Muchísimas gracias por tu aporte. Gracias, muchas gracias. Interesante, muy importante. Alejandro, ¿estás en línea? Creo que hay un espíritu de colaboración muy grande. El gobierno está haciendo una parte importante, coincido con Mario. El Ministerio de Trabajo no entendió esa parte, el presidente sí la entendió, los ministros de Salud, el Congreso la entendió, el ministro de Trabajo, la ministra de Trabajo es la que tiene que entenderlo, pero entre todos vamos a salir adelante. Estamos seguros de eso. Perfecto, me encanta. Colaboración solidaria, me gustó esa frase de Mario Paz. Creo que eso nos puede sacar a todos juntos. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu aporte. Ernesto, gracias a todos. Tenía otra reunión.
Ya no pudimos despedirnos. Bueno, yo antes de finalizar esto me gustaría invitarles al próximo evento de ICC, un webinar donde vamos a repasar con 2 especialistas cuáles son las herramientas digitales que hoy tenemos a mano como para realizar este tipo de actividades, para trabajar a distancia, para realizar webinars, para tener charlas laborales, para tener charlas familiares y ver un poco cómo está cambiando el mundo y qué herramientas hoy ya tenemos y cómo vamos a ir metiéndonos en este nuevo mundo que se nos viene. Así que les invito a todos, pueden registrarse, es de acceso gratuito, ahí en la pantalla tienen el link y espero que les guste. Entonces, de mi parte, nuevamente gracias a los panelistas y a los que nos estuvieron siguiendo en este primer panel. Muchísimas gracias y que tengan muy buena semana.